Gente, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Zúñiga y esto es Operation Pontiac Fiero, bienvenidos. En este momento yo les voy a presentar lo que no es mi garage, pero sí es mi habitación. O sea, tengo aquí algunas cositas súper paja, como, no sé, la colección ahí de los dos Pontiac, que lo he estado subiendo en las últimas historias de Instagram. No se olviden de seguir y de darle me gusta. Bueno, en fin, les comento. En los últimos meses estuve estudiando un montón. No me dio tiempo de ponerme a editar el segundo capítulo, a pesar de que ya he pasado regular tiempo. Aprovecho en comentarles, el Fiero ya está totalmente desarmado. No tiene muchas piezas por dentro. Sin embargo, sus piecitas están acá. O bueno, no sé si ustedes ahí lo pueden ver, y ahí también arriba. Aprovecho también en contarles que ya desistí de ponerle lo que había comentado en el video inicial del motor de 4 cilindros, el Iron Duke, o bueno, en este caso Take 4 creo. No sé todavía qué tipo de motor le voy a poner, vamos a ver todavía qué es lo que se aparece dentro del camino, porque todavía el camino es largo, yo recién estoy empezando, he dado los primeros pasos, he ido sacando un montón de piezas, me faltan algunas cuantas nada más, pero ya ustedes pueden ver aquí mi desorden. O bueno, en realidad no es tanto desorden, es el punto de vista de cada uno, sino que también no tengo otro espacio donde poder guardarlo y tener la seguridad de, no sé, de poder ver cómo yo la estoy almacenando y poniendo el orden también de qué piezas es y cuál es el orden de retiro, a dónde corresponde, cómo fue instalado y qué cantidad de pernos o tornillos tiene, cosas así. Entonces a mí me ha gustado bastante esta parte del proceso. Sin embargo, ahora ya va a venir la parte un poco más complicada. Les dejo con el video. Primero quité la maletera para tener un mejor acceso y poder cortar las tuercas para calzar la llave. Y luego empecé a pulir todo lo que pude sacar. Las tapas, la brida, los soportes. Me hubiera gustado arenarlo, pero la primera opción era eso porque tenía esas herramientas a la mano. Luego un día y medio de pulido, ese es el resultado. Esas son las pequeñas placas que pude retirar. Luego de 3 horas del baño de ácido salieron mejor. E inmediato trabajo de pulido también. Luego el proceso de cromado. Luego el proceso de pintado. Un resultado totalmente distinto. Bueno, vamos a las luces. Estos faros traseros llevan unos pernos que son los que los sujetan. La única forma en la que pude sacarlos fue con ayuda de mi papá. Él encontró la técnica para poder removerlos y finalmente el trabajo se pudo concretar. Una cosa de locos, ¿no? Luego sacar esos pequeños tornillos también fue relativamente fácil. Pero esa fue la parte difícil y ahí es donde demoré cerca de un mes aproximadamente para poder darme un tiempo y poder cortarlos. Salió primero los guardafangos y después el parachoques. Platina relativamente en buen estado, totalmente salvable. Al final tuve que cortar las tuercas y los pernos del parachoque. Como el acceso era relativamente sencillo, tuve una pequeña facilidad para cortarlos, aunque la posición no era buena. Y ese fue el resultado.
No! God, please, no! 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 Esa es una de las partes más dolorosas que tuve que ver, donde también tuve que encontrar óxido. Es uno de los videos que grabé también a inicios de año cuando estaba en verano. Y fue la primera vez que encontré plata en el fiero. Qué genial, ¿no? Afuera los asientos y finalmente ya casi un acceso completo. Empecé a sacar las piezas de fácil acceso. Lamentablemente estaba roto completamente. No sirve, quizá importar uno nuevo, pero no sé ni siquiera cómo lo voy a poder traer. Y todo eso parece un nido de ratas. En este fiero sí, definitivamente hubieron en algún momento algunas pequeñas amigas de 4 patitas. Esa fue una de las partes relativamente más sencillas de sacar, un óxido muy leve. Y luego empecé a aspirar el auto para que quede limpio dentro de lo posible. A few moments later. Morirás por ver este resultado. ¡Qué loco! Bueno, esa es otra de las partes un poco complicadas. Yo estaba usando una llave que no era, pero que finalmente pude tener un resultado. Luego eso es otro de los dolores de cabeza que tuve, pero que fue gracias a mi amigo Fortunat y sus consejos desde México en vivo para poder sacarlo. Proseguí con el otro lado también hasta que pude sacarlo. Finalmente la SM, la computadora del fiero, la original del 84, y sus pequeñas basecitas. A eso también decidí aplicarle petróleo. Gracias, Diego, te pasaste. Él ha sido gran parte de este proyecto, me ha dado la mano ahí en desarmar el fiero. Era momento de sacar la alfombra de la maletera del fiero. Anteriormente no había podido sacarla porque botaba demasiado polvo, pero al final decidí sacarlo cueste lo que cueste. Sorpresas un poquito desagradables, pues encontré heces de roedor, grasa, tierra, mil cosas. No sé en qué momento tuvo tanto olvido este fiero, pero llegó papi para hacerlo.
está relativamente en buen estado. Ese óxido es reparable, pero en general tiene rigidez, y eso es lo bueno. Se preguntarán para qué sirve esa planchita que estoy moviendo. Pues el chasis del Fiero fue pintado por inmersión en tanque de pintura epóxica, una fórmula secreta, y ese era el desfogue de la pintura una vez que salía de la inmersión. Luego de eso procedí a retirar el parachoque, pero obviamente con la ayuda de mi papá. Si no hubiera sido por él, hubiera sido imposible sacarlo, porque yo ya lo había intentado pero no encontraba la técnica, y él sí lo pudo hacer. En total creo que terminamos demorando cerca de media hora para poder retirar todos esos tornillos totalmente corroídos, y que creo que es una de las partes más complicadas del auto respecto al óxido, porque por lo visto la forma de cómo escurre el agua cuando llueve, todo el agua cae encima de la estructura, moja inmediatamente los pernos, no tiene un canal directo donde caer y canalizar el agua para drenaje. Todo cae directo a la superficie, y por ello ustedes pueden ver que la superficie de succión está totalmente corroída. Incluso hay partes que ya el óxido ha carcomido, que tiene que ser cortado. 6 meses después. Finalmente el parachoques, ya luego de haberlo sacado, decidí lavarlo. Ya era mucho tiempo que estaba guardado. Gente, muchísimas gracias por haber visto este segundo capítulo. Obviamente va a haber el tercero dentro de poco, con las partes complementarias de todo lo que he ido haciendo, porque sería imposible juntar todo en un solo video, de verdad, dura demasiado y creo que de repente se aburrirían, y esa es la parte que no quiero. Gente, desde ya también les anuncio que la cuenta de PayPal ya está abierta para que ustedes puedan hacer sus donativos, porque este Fiero, de verdad, créanme que necesita mucho cariño. Y de verdad, si ustedes se pueden sumar, sería demasiado gratificante para mí, porque este auto, de verdad, créanme que lo vale. Es uno de los menos de 15 que llegaron al Perú. No todos funcionan, este es uno de los pocos que no, y obviamente tiene que regresar a las pistas. Pronto lo van a ver. Gracias. Tú lo sacas y se viene a la cara. Los bloopers, los bloopers. Tápalos abajo. Sí. Es un blooper. Mierda. Esta historia continuará.